Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de la tercera unidad. Les pido toda su atención porque va a ser bastante breve, ¿ya? Muy bien, el primer tema que tocamos es la literatura clásica occidental, ¿recuerdan? Bien, en esta literatura clásica occidental tuvo las características porque el hombre de esa época se centraba su vida en las divinidades, es decir, tenían gran fe en sus dioses. ¿Se acuerdan de los dioses, los 12 dioses? Bien, por eso es que se caracteriza este tipo de literatura. A través de los mitos y leyendas explicaban que el origen del mundo, acuérdense de Zeus, ¿no? Y para ellos Zeus es lo que para los católicos significa Dios. Sus creaciones artísticas tuvieron valor como modelos universales, ¿cierto? Porque hasta la actualidad se estudian. Los griegos iniciaron la literatura oralmente en el siglo 8 a.C. Imagínense, antes de que naciera Cristo, ya ellos ya tenían ya de por sí bosquejos y sobre todo las bases para lo que ahora se desarrolla como literatura y como arte también. Recogieron la tradición de las épocas anteriores y le dieron una bella forma expresiva. Los propios autores se creyeron dependientes de la inspiración divina y del soplo de los dioses que bajaban en las montañas sagradas. Los géneros y las especies cultivadas fueron la épica, la lírica, el teatro, la historia y la oratoria, ¿ya? Bien, ahora, los aportes de los griegos. Tuvieron aportes en literatura, ¿ya? En arquitectura y la escultura también, ¿ya? Otro tema que estudiamos fue la literatura griega, ¿ya? Y en literatura griega podemos decir que se caracterizó porque predominaron los mitos y leyendas, ¿ya? Su finalidad era la belleza y la verdad, buscó la perfección a través del contenido y la expresión literaria de la obra. Las manifestaciones de la literatura griega se expresaron fundamentalmente en la poesía lírica y épica y también en el teatro género dramático. Aquí presten bastante atención, ya que hubieron tres periodos: el jónico o arcaico, el clásico y por último decadencia o helenismo, donde el más importante es el jónico o arcaico. Acá se desarrolla el siglo de oro. ¿Y por qué se le conoce como el siglo de oro? ¿Por qué? Porque en esta época sobresalen las joyas más preciadas, las más preciadas en literatura, que son la Ilíada y la Odisea por parte de Homero. La poesía épica, ya en la poesía épica los temas ya estaban relacionados con las leyendas de la guerra de Troya y con las dificultades del regreso de los héroes a su tierra, como es el caso de Odiseo y de la Ilíada de ¿quién? De Homero. La poesía lírica, como bien su nombre lo dice, es una poesía y se le denomina lírica porque era acompañada antiguamente por un instrumento que se conocía como lira. El teatro griego, que sabemos, utilizaba unas normas clásicas, ya que son basadas en Aristóteles, la unidad de tiempo, de acción y de lugar. Sus orígenes se dieron o se tuvo con las celebraciones en honor al dios Dionisio. Acá, atentos, no se olviden. La tragedia griega, como su mismo nombre lo dice, tragedia, trágico, desgracia, ¿cierto? Tuvo orígenes, según Aristóteles, la tragedia ya desde su inicio, ya con la seriedad, se dice que después la caracterizó. Partió de mitos, ya tuvo su origen también en los mitos sencillos y alegres, ¿ya? El objetivo final era la catarsis. ¿Qué significa catarsis? Reflexionar, ¿no? Hacer sentir, promover sentimientos en la persona, ¿ya? Producto del terror y la compasión. Las características en la tragedia griega, o sea en el teatro griego, es que hubo coro, estaba compuesto por coro, las leyes de las tres unidades, las que ya la mencioné anteriormente, había una trama, es decir, había un tema, habían actores y también había un desenlace. Los máximos representantes de la literatura griega son Homero, ya sabemos que es el máximo, le sigue Sófocles, también está Esquilo y por último Eurípides. Bien. La literatura latina, o también conocido como la literatura romana. ¿Recuerdan que les hablé sobre la leyenda de Rómulo y Remo? Bien, aquí también hubieron tres periodos, igual como en la literatura griega, ya el primitivo arcaico, el clásico en la Edad de Oro, el posclásico Plato decadencia, donde la más importante de los periodos es la época de clásico o Edad de Oro.
Ya, aquí se dan dos, se subdivide en dos partes, la época de Cicerón y el reinado de Augusto. Y es durante justamente el reinado de Augusto donde se da la época de oro. Ya acá está el siglo de oro de Augusto. Sus representantes fueron Virgilio, Horacio, ya con su carpe diem. ¿Qué significa el carpe diem? ¿Se acuerdan? Significa, es una frase en latín que significa aprovecha cada día. Por último hemos trabajado la tildación diacrítica, ya la tildación diacrítica, acuérdense que son justamente la tilde para diferenciar una palabra de otra. Están la palabra de, el, mi, si, te, se, tú, más y a, por último. Ya hijos, muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido y nada, el examen está súper fácil. Así que chicos, muchos éxitos. Nos vemos.